encuesta del día en Nada que Perder. Pasan 37 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en comunicación con el ex intendente de Canelones, ex presidente de ACE, ex senador referente de Yamandu Orsi y quien encabezó el ciclo aquí en M24 Canelones Decide. Estamos con Marcos Carámbula. Marcos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. No, al contrario, buenos días y con muchísimo gusto porque fue el afecto que tengo a M24 y a todo su equipo, así que encantado de estar con ustedes. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, y lo primero que queríamos preguntarte es ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones al conocerse este domingo los resultados de las elecciones? Más que nada también por la distancia con la que ganó el Frente Amplio y particularmente en tu caso por el triunfo de Yamandu Orsi. Bueno, justamente ayer hablábamos con Yamandu y verdaderamente la emoción, la alegría, la esperanza. Yo estuve esa noche muy conmovido porque además estábamos acá en casa con toda mi familia, hijos, nietos, y de ahí a donde había estado Yamandu al mediodía, y de ahí a irnos a la Plaza de las Piedras. Emocionante, te confieso que son de esas noches inolvidables, eternas, porque la emoción a flor de piel, que había miles de pedrenses que salieron a festejar en las calles y sobre todo en la plaza donde nos encontramos, saltamos, en fin, vivimos con muchísima intensidad, alegría, emoción, conmovido totalmente, no puedo decir otra cosa, conmovido con darle a Yamandu presidente de la República y por supuesto porque el frente vuelve, ¿no?, al gobierno, cosa que el país tanto necesita, ¿no? Así que indescriptible. Marcos, dijiste recién que hablaste con Orsi después del triunfo. ¿Qué fue lo que conversaron? Sí, justamente. Bueno, él ayer me llamó. Nosotros tenemos siempre con Yamandu una conversación muy fluida, muy cercana. Es como casi que si nos viéramos todos los días, porque hay una cuestión de fraternidad y cercanía que se gestó a lo largo de todos estos años. Y bueno, ayer comentamos eso mismo que les contaba a ustedes. Él me transmitió las sensaciones de esa noche y también Yamandu me comentaba el crecimiento extraordinario que se dio en el interior del país. Si bien perdimos la mayoría porque ellos se juntaron, la coalición, sin embargo crecimos significativamente en votos en el interior, seguramente producto de la campaña que hicieron Yamandu y Carolina recorriendo todo el país, pueblo a pueblo, ciudad por ciudad, cercanía, conversando con la gente, generando confianza. Bueno, de todo eso hablamos ayer y saben que yo creo que es muy importante en las etapas que se dieron en la campaña, la campaña hacia las internas, con muchísimo entusiasmo unitario, generoso de ambos candidatos, la consolidación de la fórmula, esa primera etapa mostrando el programa y recorriendo el país, y esta última etapa, ya sea el balotaje, donde el candidato, a mi entender, más allá del programa y de la fuerza política que está atrás, decide. Y yo creo que este final, que todas las encuestadoras daban como que era muy parejo a partir del porcentaje que se sabía seguro del respaldo del frente y el porcentaje que tenía la coalición, en ese final tan estrecho, digamos, de diferencias, el que marcó la cancha fue el candidato, ¿no? Y Yamandu desplegó en este último mes toda su capacidad de convocatoria, la confianza que genera, las raíces muy sólidas que tiene. Yo creo que en la etapa final definió el candidato, claramente, y por eso esos casi 100.000 votos que sacamos de diferencia, ¿no?
Vos hacés referencia, Marcos, a esta última etapa final y justamente en ese tramo entre octubre y noviembre estuvo el asunto de cómo debía ser la estrategia. ¿Cuáles fueron tus consejos en ese momento? Bueno, Yamandú tiene su equipo de campaña, naturalmente, que ha trabajado con él durante todo este tiempo. Yo simplemente como un viejo militante y por la confianza que nos tenemos con Yamandú, siempre le transmití alguna opinión, pero me parece que la clave, que ustedes tendrán presente, que después de la primera vuelta Yamandú salió a todos los medios, se mostró en toda la dimensión que tiene Yamandú, recorrió todas las, digamos, instancias de comunicación con nuestra gente, incluido el debate, y entonces se mostró en toda su potencialidad, ¿verdad? Yo creo que fue un mes muy intenso de cara al público, sobre todo al público ese que estaba indeciso, mostrando propuestas y mostrándose él. Y me parece que ese fue el plus que definió esta campaña. No tengo dudas en ese sentido. Marcos, ¿debería haber sido distinto esto, o sea, de cara a octubre? No, yo creo que estuvo muy bien diseñada la campaña. Y otro factor que volvió a ser fundamental, ¿verdad? El candidato y la militancia frente amplista. La militancia frente amplista es extraordinaria y entre la primera y segunda vuelta hubo una convocatoria de todos, de los profesionales, cada uno por su lado, por su, digamos, profesión, de los artistas en el interior, de los trabajadores de la salud, en fin, hubo una salida, y de los militantes del comité de base que salía a conquistar uno por uno los indecisos. O sea que fue una confluencia de la militancia frente amplista de a pie extraordinaria y la figura del candidato consolidada que nos dio ese plus. O sea que se dio una síntesis formidable, ¿no? Formidable. Vos destacabas, Marcos, recién la votación que tuvo el Frente Amplio en el interior del país, y si vemos particularmente el departamento de Canelones, allí el Frente Amplio gana por casi 50.000 votos de diferencia. ¿Cuál es tu valoración de la votación del Frente en este departamento? Bueno, justamente tiene que ver con lo que fue el motivo de que tuviéramos ese ciclo que tanto agradezco en M24, Canelones decide. Canelones en la votación nacional siempre juega un rol muy importante, y esa diferencia nítida con la coalición todos juntos, porque se juntaron todos, no quedó nadie afuera, de 50.000 votos, habla de, por un lado, la consolidación de un proyecto frente amplista en Canelones, encabezado en estos últimos 10 años por Yamandú. En segundo lugar, habla de la acumulación positiva, como llama Yamandú, de respaldo a una gestión que ya tiene 20 años. Y en tercer lugar, habla de cómo Canelones crece desde sus identidades, que es muy parecido al interior del país, ¿verdad? Nosotros tenemos las áreas metropolitanas que votan parecido a Montevideo, los corredores industriales, algunas localidades símbolo como es La Paz, como es la ciudad de Ibercereñi, y a su vez tenemos el Santoral profundo, que es conservador, pero que sin embargo crecimos en esta instancia. Entonces es como una síntesis del país, y eso refleja esos 50.000 votos de diferencia en Canelones, más lo que votó en Montevideo y lo que subió en el interior, hicieron esta diferencia tan nítida, tan digamos, de respaldo de la ciudadanía al Frente y a Yamandú, ¿no? Así, es una suma de factores. Marcos, si nos remontamos al pasado, ¿cómo surge tu vínculo con Orsi? Bueno, mira, es muy lindo donde se juntan las casualidades y la causalidad, digamos, esa discusión que siempre hay. Yamandú yo lo conocía, pero no directamente, porque él hizo la práctica docente de su carrera de profesorado de historia con mi señora, que es profesora de historia. De allí viene un vínculo que lo conocemos a Yamandú, más allá de los vínculos que lo conocemos ya más a distancia de sus actividades docentes y también su condición de raíces folclóricas, como era integrando un conjunto de ballet folclórico de Canelones. Pero la casualidad quiere que cuando son las elecciones nacionales del 2004,
el MPP obtiene 3 diputados, Yamandú era el cuarto en la lista, y el diputado Sousa, Kiko Sousa, muy querido compañero, con mucha valentía, me dijo: mirá, Marcos, yo me siento más cómodo en la tarea de legislador, no me siento en las mismas condiciones para acompañarte en la intendencia, pero te voy a presentar un compañero que me parece tiene todas las condiciones. Y bueno, ahí conversamos un rato largo con Yamandú y yo realmente quedé encantado. Esa fórmula a la intendencia de Canelones estaba integrada por representantes de todos los sectores que respaldaban mi candidatura, y Yamandú quedó como primer suplente, y cuando ganamos las elecciones fue el secretario general de la intendencia. Durante la campaña esa de entre fines del 2004 y mayo del 2005, ya tuve una idea muy clara de la potencialidad que tenía Yamandú, por eso la elección como secretario general, y por eso esos 10 años que compartimos, nosotros decíamos en aquel momento 24 horas por 24 horas, porque había que sacar adelante a Canelones, y Yamandú estuvo hombro con hombro conmigo, con una inteligencia, con una lealtad tan valiosa en la gestión pública, con una cercanía con la gente, con una capacidad de aprender, con su humildad, con su sencillez, que ahí vimos realmente unas condiciones extraordinarias, a tal punto que cuando se produce la reelección en el 2009, mía como intendente, 2010, volvimos a elegir a Yamandú, a pesar de que había otras propuestas, como secretario general, porque entendía que tenía esas condiciones. Y cuando asumimos la intendencia, me acuerdo que lo invité a irse conmigo en el auto, y le digo: Yamandú, ¿a quién más? Vos vas a ser casi el intendente, vamos a ser los dos trabajando como veníamos ahora, pero vos con un rol más protagónico, porque entiendo que vas a ser después el intendente y verdaderamente no tenés techo. Bueno, esa fue una conversación muy muy linda, muy fraterna, y afortunadamente la vida mostró que era realmente eso las condiciones de Yamandú. Es entonces, Marcos, es desde el comienzo entonces de la relación que tú ves su proyección política. Sí, absolutamente, absolutamente. No te digo que pensara que iba a ser presidente de la República, pero sí que no tenía techo, y tuvo 10 años como intendente que lo foguearon. ¿Y cuál fue su impronta ahí, Marcos, al frente de la intendencia? ¿Cómo? Perdón, que no te ¿Cómo entendí. fue su impronta al frente de la intendencia durante estos 2 periodos? De Yamandú, bueno, Yamandú creció muchísimo. Alguna vez le dije, como cantaba Cita Rosa, ya no puedo seguirte el vuelo, porque realmente en los 10 años como intendente, Yamandú creció muchísimo, desde la experiencia de la gestión, desde su capacidad, de su cercanía con la gente, creció como hombre político, como hombre de proyección nacional, claramente. Fue por esa cualidad tan innata de escuchar, aprender y de ser muy inteligente, ¿no? Pero la inteligencia, si no va acompañada de la humildad de escuchar y aprender, lleva a la soberbia. En el caso de Yamandú, al revés, llevó a más compromiso, a más presencia, siempre con mucha humildad, pero claramente creció significativamente. Si pensamos, Marcos, en esta campaña, algo que hemos hablado bastante en el programa con quienes han venido, ¿cuánto creen que incidió el hecho justamente de que Yamandú fuese de Canelones y el hecho de haber dirigido esta intendencia por las características que tiene Canelones para conquistar al resto de la ciudadanía de otros departamentos? Bueno, mira, sin duda. Bueno, fíjate que en la historia de Baltasar Orún, allá en 1912-13, hasta ahora, o sea, hace más de 100 años, no había un candidato del interior del país, un candidato a presidente del interior del país que fuera electo, como es Yamandú. Y en la historia de Canelones, nacido en Canelones, es Yamandú el primero, porque don Tomás Berreta, que fue un caudillo que llegó a ser presidente de la nación, electo, era nacido en Peñarol Viejo, después se hizo muy canario y era un hombre de Canelones sin duda. O sea que en la historia tenemos estas dos referencias. En el siglo
19 estaba Joaquín Suárez, que no fue electo directamente, que también era canario. Pero esa impronta me parece que fue fundamental. Y yo te digo, entiendo que las etapas de la campaña fueron muy buenas, porque primero fíjate que Yamandú fue proclamado ya candidato a presidente a fines del 2023. Era una campaña larga. 2024, la primera parte en las internas, que ya había una campaña que fue de mucha unidad, de mucho recorrido, de mucho trice, de mucho espíritu frente amplista. Luego la campaña hacia la primera vuelta, donde con mucho acierto, su comando y Yamandú definieron recorrer el país y el interior sobre todo. Y ahí con Carolina estuvieron en todo el país, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, los pueblos más alejados, estuvieron recorriendo permanentemente. Aquí, desde la derecha conservadora le cuestionaban que no aparecían los debates y eso. Estuvo muy bien porque el programa del Frente se conocía desde hace más de un año, las propuestas del Frente se iban conociendo a través de la campaña, y había una etapa del cara a cara, de la cercanía, de conocer el país entero. Así como es difícil consolidar un liderazgo en Canelones, también era necesario consolidar con la fórmula de Yamandú Carolina un liderazgo en el interior del país. Y eso me parece que fue fundamental, a tal punto que esto que conversábamos con Yamandú, el crecimiento que tuvimos de cerca de 80.000 votos en todo el interior, en la primera vuelta ganamos en 12 departamentos, es producto sin duda de la relación de nuestra fuerza política, que empezó con el Frente Te Escucha, el programa elaborado desde todas las ciudades y pueblos, y la presencia de la fórmula durante todo un periodo recorriendo el país. Y luego, en el pasaje al balotaje, ahí creo que aparece en toda su nitidez Yamandú. Cuando la elección se definía que estaba muy pareja, que las cifras nos daban una leve ventaja, que había un margen de indecisos, esta diferencia que se consiguió para mí tiene dos causas. Una, la presencia de Yamandú como candidato, que apareció en todos los medios, transmitió la confianza que genera, transmitió esas raíces tan claras de hombre del interior, de canario, dicho con orgullo, y a su vez la militancia frente amplista que salió con toda a la calle. O sea que son dos factores que definen la elección, ¿no? Y si pensamos en las características de Canelones como departamento, ¿por qué habría facilitado el haber llegado con el discurso de Orsi a otros departamentos? Bueno, porque justamente Canelones es un país. Canelones tiene zonas metropolitanas, corredores industriales, eje de la Ruta 5, la Ruta 8, que votan parecido a Montevideo. Pero después tiene zonas más al norte del departamento, la zona hortícola, frutícola, avícola, la vitivinicultura, que su elección se asemeja más al conjunto del interior del país. Y luego está el santoral profundo, que es en general conservador, salvo algunas excepciones, y votamos muy bien, crecimos mucho, pero no llegamos a ganar en esos lugares. Entonces, Canelones, por supuesto, está todo la ciudad de la costa, Costa de Oro, que ha crecido en población y que refleja un apoyo muy importante. O sea, en Canelones se reproduce en chico el país, no solo en los planos productivos, en los planos de identidades, en los planes de características sociales, sino también en las características electorales. Y constituir un liderazgo en Canelones como constituyó Yamandú, que no es nada fácil, también facilitó su presencia hacia el interior. No tengo la menor duda. La gente del interior se reconocía en Yamandú como un hombre propiamente del interior, ¿verdad? Con sus raíces chacareras, con su ayudar a su padre en el almacén de barrio, esa infancia transcurrida en la chacra allá en el Tierra de Campeones, cerca del Tierra de Campeones. Bueno, todo eso forjaron una personalidad que transmitió mucha confianza a la gente del interior.
Marcos, y en esto de pensar en las características que tiene Canelones, también la cantidad de municipios que tiene, de distintos colores políticos, ¿también te parece que es una característica que hace que, bueno, que la persona que estuvo al frente de Canelones también pueda estar mejor preparada para estar al frente del país? Sí, y por dos razones. En primer lugar, son 32 municipios, cada uno tienen nombre propio, ¿verdad? Santa Rosa, San Antonio, por más que están a 10 kilómetros, San Bautista, lo mismo, cada uno tiene su historia, y por otro lado, La Paz, La Piedra, Pando, Palme Olmos, la ciudad de Ibercereña y Suárez, Santa Lucía, Canelones, son características totalmente identitarias en la condición de comuna canaria, como la llamamos, pero al mismo tiempo cada uno con su historia. Y también políticamente, que esto a mí lo que Yamandú ha hablado permanentemente del diálogo, la búsqueda de acuerdo, se hizo en Canelones. En Canelones, cuando nosotros éramos gobierno, 21 alcaldes eran frente amplistas y 9, ahora son 32, pero en aquel momento eran 30, eran de los partidos tradicionales. Y tuvimos un diálogo excelente, yo te diría, con mucha simpatía en el territorio, más allá de que fueran blancos o colorados. Y eso también lo trabajó Yamandú en estos 10 años como intendente. Marcos, ayer hablábamos con Gerardo Caetano, y a propósito de la coalición, pensando ahora en esta campaña, él decía que la coalición subestimó al Frente Amplio. ¿Coincidís con esta apreciación? Sí, claro. No nos olvidemos que había un candidato que decía: mi único motivo es ganarle al Frente Amplio. Y por supuesto, toda una campaña que apuntó a desprestigiar al Frente. Bueno, cuando en el debate el candidato de la coalición nombra 28 veces al Frente Amplio, habla de cuál era el motivo que tenía la coalición: ganarle al Frente Amplio, subestimarlo. No te olvides que al principio de este gobierno fue realmente un ninguneo cuando se decía que qué era el Frente Amplio, quién lo representaba. Eso lo escuchamos en boca de las autoridades del gobierno. Es decir, a lo largo de 5 años el ninguneo fue constante y se expresó en esta campaña, al igual con el Frente, con nuestro candidato. No nos olvidemos de la guerra permanente a Carolina, ¿verdad? Es decir, día tras otro había cuestionamientos a Carolina por una forma u otra. Carolina, con una solvencia, con una dignidad, con una capacidad unitaria, hizo una campaña al lado de Yamandú formidable. Y por supuesto también a nuestro candidato, que arrancaron con aquella mala versión de campaña en otros lugares del mundo, donde ahora se usa ese tipo de maldades, de falsedades, de calumnias que no son que no son afines a nuestra idiosincrasia. Bueno, empezaron por ahí en marzo, no nos olvidemos de esto, ¿verdad? Por ahí empezaron. Entonces, verdaderamente creo que sí, que lo que dice Gerardo es así, y yo creo que esta bandera tan querida, roja, azul y blanca, la levantaron los frente amplistas también con la convicción de que esa ninguneo iba a tener una respuesta masiva como lo fue. Eso que les contaba al principio, que festejaban las piedras, la alegría con la bandera de Otorgués flameando, era muy, muy emotiva, ¿no? Marcos, y como referente de Orsi, ¿vos qué consejo tenés para el presidente electo en esta coyuntura, teniendo en cuenta, bueno, que en diputados no hay una mayoría y que el 46% de la población no votó al Frente Amplio? Mirá, no soy quien para darle consejos a Yamandú. Yo soy un viejo militante jubilado que estaré siempre a la orden de Yamandú cuando requiera o cuando quiera conversar. Estaré siempre, como lo hacemos, con mucha frecuencia. Pero lo más importante es que Yamandú siga siendo como es: un hombre de diálogo, un hombre cercano, un hombre capaz de escuchar, un hombre con mucha inteligencia, pero al mismo tiempo con mucha humildad, sin soberbia, y que ha convocado permanentemente cuando los temas son de interés. En el caso de Canelones, de todo el departamento, ha convocado todas las fuerzas de la oposición y ha podido sacar adelante
como lo sacamos en el primer periodo con el apoyo del sector mayoritario del Partido Nacional, él ha logrado ahora en estos 10 años el apoyo de ediles blancos y en otra ocasión colorados para generar fideicomisos de infraestructura y de obra que hacen posible que hoy la Intendencia de Canelones tenga una línea de crédito nada más y nada menos que con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el primer gobierno subnacional o departamental que tiene una línea de crédito abierta con un organismo internacional de estas características. Eso es Yamandú. Ahora, Marcos, sí. En el gobierno nacional, justamente ahora Lucas decía, no va a haber mayoría en diputados, pasa esto de que gran parte de la población sigue apoyando a la coalición. Entonces, ¿cómo te imaginás esto de que sea compatible, por un lado, el diálogo amplio, los diálogos sociales, y por otro lado, no perder el eje del programa que tiene el Frente Amplio? ¿Eso se va a centrar únicamente en la capacidad de diálogo de Yamandú Orsi? No, yo creo que acá el país, por suerte, tiene 3 patas que nos distinguen y muy fuertes. En primer lugar, el sistema político. En otros países muchas veces las candidaturas se hacen en torno a personalidades y no hay un respaldo de un partido en el caso nuestro como el Frente, que tiene más de 50 años y es muy sólido en su unidad. En primer lugar, la pata de lo político. En segundo lugar, siempre la referencia a esa fuerza política, como lo hicimos en Canelones, la verdad, tanto Yamandú como yo, en todo nuestro periodo de gobierno, íbamos periódicamente, casi semanalmente, a la departamental del Frente Amplio de Canelones para conversar, discutir, hablar de los temas, recibir como corresponde críticas, pero siempre después un respaldo muy fuerte. Primero, esa referencia a la fuerza política. Segundo, nosotros tenemos el enorme privilegio generado en la lucha de una central única de trabajadores independiente, más allá de que permanentemente la quieren asimilar al Frente, independiente, con características propias y en unidad. Creo que la segunda referencia es el movimiento sindical. Y la tercera referencia es la fortaleza de los movimientos sociales en Uruguay. Para dar un ejemplo... Eso, Marcos, perdona, porque me interesa ese punto. ¿Eso va a ser fundamental para el Frente Amplio, su alianza con el movimiento sindical y las organizaciones sociales? Si bien somos diferentes, somos una fuerza política y los movimientos sociales son movimientos sociales, pero es fundamental el diálogo con ellos. Y Yamandú debe encabezar ese diálogo. Te pongo ejemplo, ¿verdad? La lucha de las mujeres por igualdad de género, contra la violencia doméstica, contra el femicidio, ha marcado un hito fundamental, ha ido marcando además esa sociedad de derecho que se plasmó en los gobiernos del Frente, la ley de violencia de género, la ley del matrimonio igualitario, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento a las personas con discapacidad, que han trabajado muchísimo por este tema. Entonces, la sociedad tiene una fuerza importantísima. Ni hablar toda la lucha por los derechos humanos, que hay un compromiso del Frente, pero hay un compromiso de la sociedad y del país por seguir buscando a nuestros desaparecidos, por seguir buscando dónde están. Hay claras evidencias por lo que hemos visto de los hallazgos de los compañeros allá en el batallón de Toledo, que tiene 900 hectáreas, y ahí apareció ahora Luis Arigón, Amalia Sanjurjo, el maestro Julio Castro, el militante blanco. Hay una necesidad de saber la verdad, y eso es fundamental, el diálogo con las organizaciones que luchan por los derechos humanos, de presos, de los familiares, en fin, que han mantenido una continuidad y una dignidad en la lucha chavinana. O sea que sobre esos pilares Yamandú debe construir el consenso. O sea, va a ser más fácil negociar con la oposición que vaya a asumir y marcar la agenda del FAS si tiene este respaldo de las organizaciones sociales. Más que nada, si las banderas que levantan las organizaciones sociales, el movimiento sindical, son banderas de acuerdo, de compromiso, de derechos, sociedad de derechos, se irá a conversar con la oposición en la Cámara de Diputados sobre estas bases y algunos temas que son capitales que los encaremos
como sociedad en su conjunto. El tema de la pobreza infantil es un tema que nos desafía a los uruguayos como sociedad. El tema de la vulnerabilidad en la vivienda nos desafía a todos, y no es tiempo de cobrar si esto pasó en tal gobierno o en el otro, sino que es tiempo de construir juntos. El tema del combate al narcotráfico, que justamente ahí en un programa que hicimos con Gustavo Leal, que fue muy escuchado, Gustavo Leal nos decía cómo el Uruguay se ha convertido en un país de acopio y cómo la droga entra sin controles al Uruguay por la vía aérea y sale sin controles por vía marítima en contenedores que luego llegan a Europa y todo lo demás. Y entonces el convertirse en un país de acopio tiene todos los riesgos de que eso permea a la sociedad. Bueno, el combate al narcotráfico tiene que ser un combate de todos los uruguayos. Este gobierno pasó mucho tiempo diciendo esta es la herencia de Borón, y no es así. Esta es una realidad muy dura que la tenemos que enfrentar todos juntos. No podemos abordarlo con una visión sesgada y partidaria, hay que abordarlo con la grandeza que emerge de la grandeza del problema que tenemos enfrente, ¿no? Marcos Carámbula, ex intendente de Canelones, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes y les deseo lo mejor en la jornada. Gracias, Marcos. Gracias. Nada que Perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.